Buenas tardes y bienvenidos a la sesión formativa de residentes. Tengo el placer de moderar al profesor Javier Díez, que como sabéis es catedrático de Medicina de la Universidad de Navarra, también es jefe de investigación del Departamento de Cardiología y Cirugía Cardíaca de la Clínica Universitaria de Navarra y director del Programa de Enfermedades Cardiovasculares también del Centro de Investigación Médica Aplicada en la Universidad de Navarra. Es otras muchas cosas más, pero yo quisiera destacar que es el coordinador del grupo de la Sociedad Española de Nefrología de Medicina Cardiorrenal. Yo, Javier, te tengo una gran admiración ya desde que era pequeña y fui alumna tuya en uno de esos famosos cursos que hacíais en Pamplona, que recordarás eran una especie de simposium que se llamaban International Seminars on Cardiovascular Biology and Medicine, que ya estaban acreditados cuando todavía no había cursos acreditados. Desde entonces, mi admiración por ti ha crecido y, desde luego, reconozco al profesor Díez, que es un magnífico docente. Ejerce esta tarea de docente desde hace más de 35 años y siempre con esta pasión que transmite, que estoy segura de que todos vamos a aprender y a disfrutar mucho de esta sesión. Nada más, solo recordaros a todos los que estáis, a los asistentes, que podéis ir planteando vuestras preguntas a través de la web. No hace falta que esperéis al final porque yo las iré recibiendo y yo se las formularé al profesor Díez al final de su exposición. Adelante, Javier, cuando quieras. Es para nosotros un privilegio tenerte aquí en este curso, en esta mesa de residentes. Sesión formativa de residentes, los desafíos actuales de la nefrología y sus respuestas cara al futuro. Buenas tardes. En primer lugar, quiero transmitir mi gratitud a la Sociedad Española de Nefrología y a los organizadores de este congreso virtual por permitirme participar en esta sesión. Una sesión que me es especialmente cara porque lo que es formación es probablemente mi mayor pasión, como era también la mayor pasión de la persona a la que voy a dedicar esta sesión. Amigo y maestro Alberto Tejedor Jorge, nunca lo olvidaremos, yo nunca lo olvidaré. Y por eso quiero que esta sesión, por favor, se considere una sesión humildemente hecha por mí en memoria del gran Alberto. Va por ti, Alberto. Se trata de comentar con los residentes y con otros asistentes a esta sesión qué desafíos actuales tiene la nefrología y cómo podemos responder a esos desafíos cara al futuro. Para preparar esta sesión me he ido a la literatura, lógicamente. Por ejemplo, a este artículo publicado por Carmine Socali y otras personalidades relevantes de la nefrología internacional. Y me llamó la atención que cuando consideran los desafíos actuales de la nefrología y sus respuestas cara al futuro, pues plantean soluciones en términos de reorganizar la nefrología, incorporar las nuevas ciencias ómicas, explorar y explotar al máximo los nuevos riñones portables, implantables, clonables, sacar partido de los dispositivos que nos ofrece la telemedicina y, por supuesto, incorporar a tope la informática para los big data, etcétera, etcétera. Como ven ustedes, es como un planteamiento muy tecnológico. He rebuscado, he buceado también en otro trabajo que plantea los desafíos actuales de la nefrología y sus respuestas cara al futuro, sobre todo en estos momentos que vivimos de tanto impacto por la enfermedad del coronavirus 19. Esta publicación también se desenvuelve en el ámbito un poquito del anterior. Nos propone incrementar la colaboración, la innovación, dar paso a la telemedicina, modificar la oferta de diálisis que hacemos, estimular el aprendizaje virtual, estar preparados para desastres como la del COVID-19 y los que vengan, de ahí su énfasis en controlar la infección, salir fuera de los hospitales y pensar en los determinantes sociales de la salud, investigar. Son planteamientos que a mí personalmente, con el debido respeto, me han parecido como muy clásicos. Y yo he querido ir un poquito más allá y compartir con los jóvenes nefrólogos del presente y del futuro lo que entiendo que debe ser el desafío actual de la nefrología y la respuesta, o una al menos de las respuestas a darle cara al futuro.
Y para eso me he ido a la literatura nuclear. Y la literatura nuclear es la que tiene que ver con lo que nuclea el quehacer y el ser del nefrólogo. ¿Qué es eso, señores jóvenes residentes? La enfermedad renal crónica. Yo creo que los desafíos actuales de la nefrología pasan por no olvidar la realidad que este artículo, Boletín de la Organización Mundial de la Salud, publicaba hace 2 años. Entre las enfermedades renales, entre las enfermedades crónicas, la enfermedad renal crónica ha sido la más olvidada, la más desconsiderada. Yo creo que un desafío actual de la nefrología que debe condicionar la respuesta cara al futuro y por ende la formación de los nuevos nefrólogos es la de reivindicar la relevancia de la enfermedad renal crónica. Les voy a dar unos datos para que coincidan conmigo en que esto es necesario hacerlo. En un trabajo publicado por Alberto Ortiz y otros compañeros, a partir de otro previamente publicado por Soriano en Medicina Clínica, que a su vez era una adaptación del report del 2016 del Global Burden of Disease. ¿Qué es esto? Un programa de investigación en el que se agrupan miles de investigadores y cientos de países que tiene como objetivo investigar, tanto a nivel regional como global, la carga de las principales enfermedades y factores de riesgo de la civilización que estamos viviendo. Carga tanto en términos de mortalidad como de discapacidad. Las publicaciones de este programa se efectúan periódicamente en Lancet, en el Lancet principal o en algunos de los derivados del Lancet. Y quiero, por favor, para que entiendan lo que yo considero que es la necesidad de reivindicar la enfermedad renal crónica, al menos en nuestro país, que atiendan estos datos publicados por Alberto y sus compañeros. Según el Instituto Nacional de Estadística Español, las causas principales de muerte en España en el 2016 incluían en el puesto 17 a lo que esa estadística llamaba enfermedades del riñón y del uréter. Ya la denominación dice poco en favor de esta estadística. Pero fíjense ustedes que la estadística de causas principales de muerte en ese mismo año, acorde al Global Burden of Disease, situaba la enfermedad renal crónica en el puesto 8º. Y yo les digo a los nefrólogos jóvenes españoles que uno de los desafíos actuales que tiene la nefrología es dar valor, poner en valor a la enfermedad renal crónica en nuestro país. Ya ven ustedes que en nuestro país la enfermedad renal crónica forma parte de un epígrafe discutibilísimo y está en el puesto 17 cuando el Global Burden of Disease la eleva 9 puestos por encima. Pero para que tengan ustedes certeza de la relevancia de esta enfermedad y de la necesidad que hay de reivindicarla, atiendan a unos datos también publicados por Alberto Ortiz en el mismo artículo. En ese mismo artículo, Alberto Ortiz y compañeros nos decían que entre el año 2006 y 2016, las dos enfermedades que más habían crecido en cuanto a mortalidad eran la enfermedad del Alzheimer en primer lugar y la enfermedad renal crónica en segundo lugar. Más aún, nos decían que haciendo una predicción de futuro, cabe esperar que en el año 2100, a finales de este siglo, la enfermedad que más habrá crecido y será la de mayor letalidad, por tanto, será la enfermedad renal crónica, por delante de la cardiopatía isquémica, del ictus, de la enfermedad obstructiva pulmonar crónica, del cáncer pulmonar, del cáncer colorectal, de las infecciones respiratorias, del tracto bajo, etcétera, etcétera. Por favor, residentes jóvenes y no jóvenes, asumamos que en términos de letalidad la enfermedad renal crónica es una necesidad médica no cubierta y que por lo tanto negarle su relevancia es negar una evidencia sanitaria de primer orden. Pero como no solo mata, sino que discapacitan las enfermedades como la enfermedad renal crónica, veamos qué supone la enfermedad renal crónica en términos de discapacidad. El trabajo de Alberto Ortiz nos lo vuelve a decir. Entre el año 2006 y 2016, en términos de años vividos con discapacidad, la enfermedad que más discapacidad ha creado tras la enfermedad de Alzheimer es la enfermedad renal crónica. Y si unimos la discapacidad con la muerte, vuelve a ser la enfermedad renal crónica la segunda que más ha incrementado estos dos parámetros juntos entre el año 2006 y 2016 tras la enfermedad de Alzheimer. ¿Entienden ustedes por qué es necesario, primero, que los nefrólogos
y más los jóvenes nos convenzamos de que la enfermedad renal crónica es muchísimo más importante de lo que la sociedad y las autoridades piensan. Ese es el primer desafío y, por lo tanto, las soluciones a futuros tienen que pasar por reivindicar la relevancia para la sociedad, no para los nefrólogos, para la sociedad de la enfermedad renal crónica. El segundo aspecto que me ha interesado en relación con la enfermedad renal crónica es, sí, que hay que reivindicarla. Los nefrólogos tenemos que decirle a quien proceda, autoridades sanitarias, sociedad en conjunto, que la enfermedad renal crónica al final de este siglo va a ser la que más mate y una de las que más incapaciten para la vida cotidiana. Pero los nefrólogos también tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica. Permítanme que lo diga así desde la autoridad que me da mi edad, solo mi edad, nada más. Miren, en este trabajo, publicado este mismo año, de lo que les he dicho antes, el Global Burden of Disease, haciendo un análisis de las enfermedades crónicas en el año 2017, se llegaba a la conclusión de que la enfermedad renal crónica tiene un efecto mayor sobre la salud global. Ya era de inferir por lo que les acabo de contar. Y que eso tiene que ver con que es una causa directa de morbilidad y mortalidad global y con que es causa secundaria de esa misma morbilidad y mortalidad a través de la enfermedad cardiovascular que comporta. Dicho con otras palabras, la enfermedad renal crónica ya no podemos seguir considerándola como una enfermedad exclusivamente del riñón. Tenemos que reenfocar la visión y, por lo tanto, el manejo de la enfermedad renal crónica a los nefrólogos, asumiendo que es una enfermedad reno-cardiovascular. A los hechos me remito. En ese mismo trabajo que les acabo de comentar ahora, se desglosa la carga de la enfermedad renal crónica en términos de años de vida perdidos por enfermedad, discapacidad o muerte prematura, en la carga atribuible a la enfermedad renal crónica per se, en tanto en cuanto que se altera la función endocrina y la función homeostática del riñón. Y aquí tienen ustedes que en distintas localizaciones del mundo, incluido aquella en la que todavía estamos, Europa Occidental, la enfermedad renal crónica per se tiene la carga de enfermedad que todos sabemos. Pero lo que nos dice este trabajo es lo que acaba de aparecer en la pantalla, que concomitantemente con la carga de enfermedad, esto es mortalidad y morbilidad atribuible a la enfermedad renal crónica por la pérdida de la función renal, está el que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen otro tipo de carga, que es la carga atribuible a las enfermedades cardiovasculares y la gota y enfermedades cardiovasculares como aquí ven. Por favor, fíjense en lo que acaba de aparecer en la pantalla señalado en la parte baja de estas gráficas. En Europa Occidental, todo paciente con enfermedad renal crónica tiene una carga de enfermedad atribuible a la pérdida de la función renal y paralela, simultáneamente, una carga de enfermedad atribuible a que por esa misma pérdida de función renal se ha convertido en un paciente cardiovascular. Les aporto un dato que no deja lugar a dudas sobre el hecho de que a día de hoy la enfermedad renal crónica es un vivero de enfermedad cardiovascular. Dicho ortodoxamente, la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo cardiovascular. Y para ello me baso en esta estadística publicada hace unos años en el American Journal of Kidney Diseases. Se compara la prevalencia del conjunto de las enfermedades cardiovasculares y las más relevantes de ellas en pacientes del sistema Medicare norteamericano. En oscuro, más de 130.000 pacientes que no tenían enfermedad renal crónica cuando se hizo este estudio. En columnas claras, más de 1 millón de pacientes, que tenían enfermedad renal crónica, más de 130.000. Y en columnas claras, más de 1.100.000 pacientes que no tenían enfermedad renal crónica. Ustedes verán que para todos los grupos de enfermedades y el conjunto de ellas, las columnas de los pacientes con enfermedad renal oscura superan a las columnas claras. Dicho con otras palabras, el conjunto de las enfermedades cardiovasculares y cada una de ellas por separado, desde la cardiopatía isquémica a la muerte súbita cardíaca, son más prevalentes en las personas con enfermedad renal crónica que en las personas sin enfermedad renal crónica. Importante reseñar lo que está aquí mostrado en el asterisco. Para alguna de esas enfermedades, como por ejemplo para la insuficiencia cardíaca, la mayor prevalencia es independiente de la coincidencia de otros factores también contribuyentes a la insuficiencia cardíaca. Dicho con otras palabras,
en el ámbito de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, el tener enfermedad renal crónica comporte que se triplique la prevalencia de insuficiencia cardíaca, más allá de que existan otros factores que propician el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Es la enfermedad renal crónica la que lleva aparejada este mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Permítanme, para los jóvenes que nos escuchan y que quizás no estén puestos en este tema, que les avance algunos argumentos, algunas evidencias argumentativas que permiten entender por qué la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo independiente de insuficiencia cardíaca. Primera evidencia. Vean ustedes aquí la asociación bien conocida entre afectación renal evaluada por el filtrado glomerular y por albuminuria y riesgo de presentar insuficiencia cardíaca. A medida que el filtrado glomerular disminuye y la albuminuria, el cociente albumina-creatinina aumenta, también aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. En personas con filtrado glomerular por debajo de 60 y grado severo de albuminuria severa, el riesgo, como ustedes ven, se llega a multiplicar hasta por 8 en algunos casos. Segunda evidencia. No es solo que los pacientes con enfermedad renal crónica estén más expuestos al desarrollo de insuficiencia cardíaca, es que la severidad de la insuficiencia cardíaca empeora a medida que progresa la enfermedad renal crónica. Vean ustedes aquí cómo la probabilidad de supervivencia a lo largo de 2 años de observación disminuye de manera drástica en las personas con enfermedad renal crónica a medida que la enfermedad renal crónica avanza de estadio. Vean ustedes que a los 2 años la probabilidad de supervivencia de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica estadio 4 y al mismo tiempo insuficiencia cardíaca es muy, muy baja. Más riesgo de insuficiencia cardíaca y de una insuficiencia cardíaca más severa. Hay muchas explicaciones fisiopatológicas a este respecto, pero yo quiero compartir con ustedes una que me parece muy importante médicamente hablando, y es el hecho de que a los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo en estadios avanzados e insuficiencia cardíaca, no sabemos cómo tratarlos. Y no sabemos cómo tratarlos porque no tenemos evidencia de cómo tratarlos. Y eso es así, ¿por qué? Porque los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, estadios 4 o 5, por ejemplo, son mayoritariamente excluidos de los ensayos clínicos de insuficiencia cardíaca. En concreto, y esto llama la atención, en los ensayos en los que se excluyen a los pacientes, se excluyen tanto a pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida como preservada. Y llamativamente se excluyen muchos más en los ensayos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada que reducida, siendo así que se dice que en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la enfermedad renal crónica puede que sea un factor patogénico mayor. O sea que el riesgo de insuficiencia cardíaca aumenta con el deterioro de la función, con el progreso de la enfermedad renal crónica, aumenta la severidad de la insuficiencia cardíaca con el aumento de la severidad de la enfermedad renal crónica, y resulta que para los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada e insuficiencia cardíaca, el tratamiento que hacemos es empírico porque no tenemos evidencia, dado que son pacientes prácticamente sistemáticamente excluidos de los ensayos clínicos de insuficiencia cardíaca. Yo espero que más allá de las connotaciones clínicas que tienen las evidencias que les estoy mostrando, los oyentes jóvenes y no jóvenes, pero especialmente los jóvenes, se percaten de que hay un problema, entre paréntesis, casi deontológico de lo que les acabo de mostrar en relación con los ensayos clínicos. Pero más aún, no tenemos evidencia de cómo hay que tratar con fármacos para la insuficiencia cardíaca a los pacientes con ERCA, y es que a los pacientes en tratamiento sustitutivo renal, por ejemplo, en hemodiálisis, los tratamos con un método de depuración extrarrenal que per se es nocivo para el corazón. Vean ustedes en esta gráfica cómo la prevalencia del conjunto de enfermedades cardíacas, en este caso isquémica, insuficiencia cardíaca y arritmias auriculares o ventriculares, es mayor en los pacientes que están hemodializados desde hace más de 2 años con respecto a la prevalencia cuando ingresaron en programa de hemodiálisis. La hemodiálisis añade un riesgo
de enfermedad cardíaca y en particular de insuficiencia cardíaca. Hay diversas razones por las que la hemodiálisis con la que tenemos que tratar a nuestros pacientes puede incrementar el riesgo de insuficiencia cardíaca. Yo les muestro solo uno, el que tiene que ver con el hecho de que durante la hemodiálisis el miocardio sufre isquemia. Mucha de esa isquemia es silente per se o silente porque no tenemos durante el procedimiento de hemodiálisis métodos para detectar cambios en el ST las 4 horas que dura la hemodiálisis o cambios en las concentraciones circulantes de troponina durante las 4 horas que dura la hemodiálisis. Pero por favor, fíjense en el hecho de que hasta 2/3 de los pacientes que tenemos en hemodiálisis sufren durante la sesión de hemodiálisis isquemia miocárdica observable viendo alteraciones de la motilidad regional. Y eso es importante, porque eso a largo plazo, sesión a sesión, va dejando una huella que pasa factura. Sí, vean ustedes cómo la fracción de eyección tras un año de tratamiento disminuye significativamente en los pacientes que han presentado isquemia miocárdica repetida con respecto a los pacientes que no han mostrado isquemia miocárdica repetida durante las diálisis. Luego, la hemodiálisis per se, el gran riesgo que llevan los pacientes con enfermedad renal crónica y más grande a más avanzada la enfermedad renal crónica, añade riesgo, añade patología adicional. Eso permite entender por qué, cuando uno analiza las causas de hospitalización de los pacientes en hemodiálisis, las causas cardíacas con la insuficiencia cardíaca a la cabeza son a día de hoy las más prevalentes, las más frecuentes. Luego, el tema de la insuficiencia cardíaca, que a mí me ha servido como ejemplo, ilustra muy bien cómo los nefrólogos tenemos que reenfocar nuestra especialidad desde la formación, la asistencia y la investigación. La enfermedad renal crónica es más que alteraciones en la función endocrina del riñón, en la función uropoyética del riñón. Por eso y por muchas más razones, los pacientes renales con el tiempo acaban siendo fundamentalmente pacientes cardiovasculares. Y, desgraciadamente, en muchos de ellos, el tratamiento que les ofrecemos cuando debemos sustituir la función renal es un tratamiento que añade problemática al riesgo cardiovascular. Este reenfoque de la enfermedad renal crónica es el que yo creo que tenemos que hacer los nefrólogos desde el punto de vista de nuestra formación, porque solo desde ese punto de vista del reenfoque lograremos poner en valor esa enfermedad renal crónica que ni la sociedad ni probablemente las autoridades sanitarias consideran en su justa relevancia. ¿Y qué hacer para ello? ¿Cómo poner en valor la enfermedad renal crónica reenfocándola desde el punto de vista que necesitamos reenfocar los nefrólogos, que es haciéndola ver como una enfermedad reno-cardiovascular? Pues en este trabajo publicado el año pasado, en el que se plantean los objetivos que ha de seguir la nefrología europea, ya nos dan una pista que tiene que ver totalmente con la sesión de hoy. Entre los objetivos de la Sociedad Europea, de la Nefrología Europea, tiene que estar el de potenciar los programas de subespecialización dentro de la especialidad. Y entre los programas que hay que potenciar como programas de subespecialización está el programa de la cardionefrología. La cardionefrología ya existe con otra denominación, la denominación de medicina cardiorrenal. Existe hasta una revista, Cardiorenal Medicine. Y ustedes saben que hay 2 personas en el mundo, una en Europa, el profesor Cadio Ronco, y otra en Estados Unidos, el profesor Peter McCullough, que llevan años clamando, permítanme la expresión, por la necesidad de desarrollar currícula integrados de medicina cardiorrenal. La medicina cardiorrenal está tan desarrollada que fíjense ustedes que acaba de editarse este libro que se está distribuyendo, que se empieza a distribuir ya en nuestro país. Un libro de texto, un textbook de medicina cardiorrenal. O sea, la medicina cardiorrenal no la estamos inventando en esta sesión.
existe ya. Lo que pasa es que yo creo que a la medicina cardiorrenal debemos darle el valor que debemos darle, porque empieza a ser una necesidad que nos van a reclamar dentro de poco los propios pacientes. En este sentido, tengo que decirle que la Sociedad Española de Nefrología está al tanto, está al loro, que dicen los jóvenes. Y en el último congreso de la sociedad, el último congreso presencial en La Coruña, se aprobó la creación del Grupo de Trabajo de Medicina Cardiorrenal. Este es un grupo de trabajo integrado por nefrólogos y cardiólogos, cuyo objetivo general, en línea con lo que se planteaba antes de los objetivos de la nefrología europea, está el desarrollar la subespecialidad de medicina cardiorrenal dentro del ámbito de la nefrología. A ese objetivo general acompañan 6 objetivos específicos mayores. Yo no se los voy a explicar detenidamente, solamente voy a utilizar 2 de ellos para que en una sesión que es de formación se entienda la necesidad que tenemos los nefrólogos españoles y en especial los jóvenes de formarse en medicina cardiorrenal. El primer objetivo específico del grupo ha sido identificar las prioridades pendientes de la nefrología en el ámbito cardiorrenal, tanto asistencial como formativo y de investigación. Permítanme que les dé algunos ejemplos de cada uno de estos 3 ámbitos para que se entienda que la nefrología española tiene prioridades pendientes en el ámbito cardiorrenal. Por ejemplo, en el asistencial. Ustedes me dirán, ¿cómo asistimos a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica desde el punto de vista cardiológico? ¿Hay guías? Y yo les diré sí, hay unas guías de las que yo fui contribuidor que coordinó hace ya 16 años el doctor Rafael Marín. Pero yo tengo que reconocer que esas guías que en aquel tiempo tuvieron todo su sentido, 16 años después, se han quedado un poquito desfasadas. ¿Por qué? Pues que eran guías elaboradas desde la visión nefrocéntrica de la enfermedad cardiovascular. En esa visión nefrocéntrica, lo importante eran las enfermedades cardiovasculares que afectaban al riñón más que las enfermedades cardiovasculares que afectaban al corazón. La enfermedad ateromatosa de la enfermedad renal, de arteria renal, era más considerada que la enfermedad arterial coronaria de los pacientes con enfermedad renal crónica. En aquellos tiempos éramos leales a lo que sabíamos y conocíamos. Por eso ha llegado el momento de que esas guías se reorganicen y se reevalúen y se rehagan desde el punto de vista de esas evidencias que les he mostrado yo antes, que nos dictan que a medida que la enfermedad renal crónica progresa, el paciente pasa a convertirse en un paciente cardiópata y o vasculópata. En ese sentido, el grupo de trabajo de medicina cardiorrenal ha empezado ya a trabajar en unas guías de actuación clínica cardiorrenal, entendidas como guías en las que se contienen el conjunto de recomendaciones dirigidas a los nefrólogos para optimizar la asistencia cardiológica y vascular de los pacientes renales. Se trata de que los nefrólogos tengan guías de actuación cardiológica y vascular en sus pacientes renales. No se trata de suplir a los cardiólogos o a otros especialistas de la medicina. Se trata de saber tratar cardiológica y vascularmente a unos pacientes nuestros, los pacientes con enfermedad renal crónica, que por definición, sobre todo en los estadios avanzados de la misma, son pacientes con problemática cardiológica y vascular. Por eso, las recomendaciones, como aparece ahora encuadrado, se centrarán en los procedimientos diagnósticos a ejecutar y las pautas terapéuticas a seguir en los pacientes renales que presenten problemas clínicos cardíacos, problemas clínicos vasculares o alteraciones del medio interno con mayor impacto cardiovascular. Son verdaderas guías de actuación ante problemas cardiológicos o vasculares de los pacientes renales. Insisto, no son guías para excluir a nadie, todo lo contrario, son guías para compartir con otros especialistas que tienen en el centro de su actuación más el corazón y los vasos, pero lo tienen fuera del contexto de la enfermedad renal crónica. Esas son las prioridades pendientes identificadas por el grupo de trabajo, la principal en el ámbito de lo asistencial. Y en el ámbito de la formación, ¿qué ha identificado el grupo de trabajo como prioridad pendiente? Esta que ven ustedes aquí. Aquí les muestro en esta diapositiva una fotocopia del Boletín Oficial del Estado de hace 12 años, en el que se recoge el programa oficial de la especialidad de nefrología. En ese programa hemos buceado
con lupa y con microscopio, buscando lo que tenía que ver con la formación cardiorrenal. ¿Qué hemos hallado que podamos decir que tiene que ver con la formación renal? Pues que en el ámbito de la formación específica se afirma que la formación del nefrólogo también velará por la formación en otras especialidades, dicho de una manera muy general, como ustedes ven en ese recuadro. Y yendo un poquito más al grano, cuando uno analiza en esas rotaciones que obligatoriamente tienen que hacer los nefrólogos, que contempla el programa de formación de la especialidad, se observa que contempla la rotación por cardiología 2 meses de los 48 que constituyen la residencia de nefrología. Entenderán ustedes que quien les habla, en nombre del grupo de trabajo, entienda que este tipo de enfoque de la formación del residente de nefrología no es un enfoque que considere a la enfermedad renal crónica, sobre todo en sus estadios más evolucionados, como una enfermedad cardíaca y vascular sobre todo. Y en el ámbito de la investigación cardiorrenal es en donde yo creo que hay que hacer un esfuerzo también mayor. Les decía antes que la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica conviven para potenciarse a costa del pobre paciente. Llegado es el momento de que en un ámbito como este, los nefrólogos nos interesemos por el modo en que la enfermedad renal crónica propicia el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Hay distintos caminos por los que ese riñón enfermo hace que el corazón pierda su función progresivamente. Y también tenemos que investigar de qué manera el corazón nos devuelve la jugada, de qué manera el corazón insuficiente, con alta presión de llenado o con reducción del gasto, hace que el corazón, que el riñón empeore. Un riñón estadio 3B puede hacer que el corazón desarrolle insuficiencia cardíaca y esa insuficiencia cardíaca puede hacer que un riñón estadio 3B acabe evolucionando hacia estadio 4 o 5. Dicho con otras palabras, es necesario investigar en el círculo vicioso del síndrome cardiorrenal crónico, que tiene tanto que ver con que se agrave la evolución clínica de los pacientes por insuficiencia cardíaca y o por enfermedad renal. Y los nefrólogos tenemos que hacer esto desde nuestra posición, el riñón. Yo no digo que tengamos que meternos en el miocardio, digo que tenemos que ver de qué manera el riñón manda mensajes nocivos al miocardio que lo deterioran y hacen que desarrolle insuficiencia cardíaca. Y en este sentido, permítanme que les dé un ejemplo de lo que hacemos aquí en Pamplona, donde yo trabajo. En Pamplona sabemos que una de las lesiones típicas del corazón cuando está malito, igual que la del riñón, es la de sustitución de su parénquima normal por tejido fibroso. He aquí en rojo, porque esto es una tinción de rojo picosirio, la cantidad de tejido fibroso que hay en una persona que es hipertensa, pero que no tiene ni enfermedad renal crónica ni insuficiencia cardíaca. Vean ustedes cómo una persona hipertensa que ha desarrollado enfermedad renal crónica tiene en su miocardio más tejido fibroso. Y vean ustedes cómo la persona hipertensa que ya tiene enfermedad renal crónica y ya desarrolla insuficiencia cardíaca tiene mucho más tejido fibroso acumulado en su miocardio. ¿Qué es lo que ha hecho que se haya pasado de esta cuantía de tejido fibroso a esta tremenda cuantía de tejido fibroso en un paciente con enfermedad renal crónica? ¿Qué es lo que ha hecho que en un paciente con enfermedad renal crónica haya aumentado tanto el depósito de tejido fibroso cuando no lo había? Pues vean ustedes esta tabla que aparecerá en una publicación de nuestro grupo próximamente en NDT. En esta tabla les muestro los 7 grupos de factores porfibróticos que se estimulan en las personas con enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es por definición una enfermedad organotisular fibrosante. Se fibrosa el miocardio, se fibrosa el propio riñón, claro que sí, y se fibrosan otros órganos más allá del corazón y del riñón. La enfermedad renal crónica es una enfermedad fibrosante organotisular, no olvidemos esto. Y hay algunos factores fibrosantes organotisular que tienen que ver muy mucho con que el riñón está enfermo. Ahí es donde los nefrólogos tenemos que hacer énfasis, porque nosotros podemos aportar claves desde la investigación para entender por qué enferma un riñón, por qué enferma un hígado, por qué enferman otros órganos en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y yendo ya hacia el final, no quiero dejar de comentar con ustedes que
Otro de los objetivos específicos de los 6 que tiene el Grupo de Trabajo en Medicina Cardiorrenal es el cuarto, el que aquí aparece resaltado ahora. Ese objetivo pasa por propiciar la puesta en marcha de una plataforma de trabajo conjunto, de trabajo multidisciplinar entre la SEN y la SEC de entrada, quizás a futuro con otras especialidades, para crear escenarios comunes de trabajo asistencial, de actividad formativa y desarrollo investigador en el ámbito cardiorrenal. Les explico por qué es importante que SEN y SEC vayamos juntas en la aventura de crear una subespecialidad de medicina cardiorrenal. Miren ustedes, hace ya 4 años, la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Española de Cardiología decidieron crear programas de manejo multidisciplinar de la insuficiencia cardíaca. Y en esos programas incluyeron a los distintos profesionales sanitarios que ustedes ven aquí. ¿No les llama la atención que falta uno? El nefrólogo. ¿Dónde estaba el nefrólogo? ¿El nefrólogo tenía que estar en ese grupo? A mi modesto modo de ver, sí, porque hay aspectos del diagnóstico y del tratamiento de la insuficiencia cardíaca en los que probablemente el especialista médico más cualificado a día de hoy es el nefrólogo. Por ejemplo, interpretar y diagnosticar la insuficiencia cardíaca en un paciente con enfermedad renal crónica, sobre todo avanzada, no es tan fácil como hacerlo en una persona sin enfermedad renal crónica. Por ejemplo, diagnosticar el estado volumétrico. Yo creo que el nefrólogo con el POCUS, con el ultrasonido en el lugar del paciente, en la cabecera de la cama del paciente, es el especialista que mejor puede valorar el verdadero estado volumétrico del paciente. Y a partir de ahí es el especialista que mejor puede adecuar el tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca e enfermedad renal crónica desde el punto de vista de la descongestión. No ya porque haya procedimientos como la diálisis peritoneal en el que la descongestión es patrimonio del nefrólogo, sino porque hay otros procedimientos en pacientes agudos en los que la descongestión también es patrimonio del nefrólogo. Dicho con otras palabras, en un trabajo publicado este año en nefrología, nuestro grupo aboga porque los nefrólogos y las enfermeras renales estén definitivamente integrados no en lo que los cardiólogos llaman programas de manejo multidisciplinar de la insuficiencia cardíaca, sino en lo que nosotros entendemos que deben ser unidades clínicas cardiorrenales, más modestas. En este sentido, les puedo decir que el grupo de trabajo ya ha iniciado negociaciones y sesiones de discusión con la Sociedad Española de Cardiología para llegar a la creación de esas unidades clínicas cardiorrenales. Pero les decía yo que las unidades clínicas cardiorrenales no hay que crearlas en el ámbito de los principios generales, sino en el ámbito de escenarios comunes de trabajo. Y yo creo que a día de hoy a la nefrología española y a la cardiología española, como a las mundiales, se les ofrece un ámbito de trabajo que es tremendamente atractivo y que puede ser que facilite el trabajo multidisciplinar. Me estoy basando en esto que ustedes ven. Hace poquito, en el New England, se han publicado 2 trabajos en el que se demuestra que 2 fármacos inhibidores del cotransportador de glucosa tipo 2 son beneficiosos desde el punto de vista de reducir la morbimortalidad cardiovascular y de reducir la progresión de la enfermedad renal crónica, la pérdida de la función renal, la muerte renal. Dicho con otras palabras, a día de hoy disponemos de un grupo de fármacos, los inhibidores del cotransportador de glucosa tipo 2 principalmente, que ofrecen simultáneamente protección cardíaca y protección renal en pacientes con y sin diabetes mellitus. Esto es importante. Este es un escenario común de trabajo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque he de decirles que este escenario de trabajo se está desarrollando más a día de hoy en el ámbito de las sociedades de cardiología que en el ámbito de las sociedades de nefrología. Las cosas claras. Hay que decirlo así. Por ejemplo, el trabajo que les muestro ahora, el de los efectos de la dapagliflozina en pacientes con enfermedad renal crónica, se ha presentado por primera vez en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, con una asistencia mayoritaria virtual, pero más que mayoritaria, masiva, de cardiólogos y muy escasa de nefrólogos. ¿Esto qué significa? Que los nefrólogos tenemos que aliarnos con los cardiólogos en torno a algo que es tan importante para nuestros pacientes como para los suyos. ¿Por qué? Porque al final son pacientes comunes, son cardiorrenales. Pero es que hay una razón adicional por la que yo hago énfasis en que los nefrólogos tenemos que cuanto antes adentrarnos en este escenario. Y es el hecho de que estamos hablando de fármacos cuyo mecanismo diana de acción se halla en el riñón.
de los varios cotransportadores sodio-glucosa existentes en el organismo, el de tipo 2 sobre el que actúan las glifocinas solo se halla presente en el riñón, en el túbulo proximal, en el segmento S1 del riñón. Los nefrólogos tenemos que ser los que más dominemos y conozcamos, entiendo yo, las glifocinas en pacientes con diabetes, en pacientes con enfermedad cardíaca, en pacientes con enfermedad renal. Pero ese escenario lo tenemos que compartir con los cardiólogos y ese es un escenario común que nos puede unir, como nos unen los trabajos en los que se ve que estos fármacos son beneficiosos simultáneamente para el riñón y para el corazón. En resumen, y ya casi para acabar, hay una pirámide que publicamos este año en nefrología de iniciativas a seguir para desarrollar la medicina cardiorrenal en la SEN. La principal de esas iniciativas pasa por la formación integral en medicina cardiorrenal de los actuales, pero sobre todo de los futuros nefrólogos. En esta iniciativa tenemos que ir de la mano con otras sociedades, en particular con la Sociedad Española de Cardiología. Y hay otras iniciativas que son de ámbito exclusivamente SEN-SEDEN y son aquellas que tienen que ver con lo que hacemos con nuestros pacientes cuando son nuestros por definición. Cuando manejamos la enfermedad renal crónica, integrar la enfermedad cardiovascular a todos los efectos en el manejo de la misma, y cuando tratamos con tratamiento sustitutivo renal a los pacientes con enfermedad renal crónica, personalizar el tratamiento sustitutivo renal en función del estatus cardiovascular del paciente. Termino con unos mensajes finales, permítanmelo ustedes, para el residente de nefrología que me escuche y para la SEN desde un punto de vista genérico. A los residentes de nefrología les diría que un nefrólogo con formación cardiorrenal avanzada, es un activo valioso para la institución académica o no que desarrolle grupos multidisciplinares para el manejo y el estudio de la enfermedad renal crónica. Dicho con otras palabras, un nefrólogo con formación cardiorrenal es más atractivo para una institución hospitalaria que quiera tratar la enfermedad renal crónica, que quiera manejar la enfermedad renal crónica como hay que manejar hoy en día. Y es que, desde un punto de vista ya más esencial médico, la formación cardiorrenal contribuye a hacer una asistencia de los pacientes con enfermedad renal crónica más eficaz, más realista. Y por todo lo tanto, al nefrólogo joven le tiene que interesar eso, porque eso se hace una nefrología más esencialmente clínica. Pero más allá de lo clínico está lo científico. Y es que una formación cardiorrenal aporta una visión más amplia y profunda de la fisiopatología de la enfermedad renal crónica. Abre horizontes que permiten hacer una nefrología pues, más de futuro desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo. Y para la SEN, permítanseme con humildad hacer o dar 4 mensajes. El actual programa de formación de nefrología es un programa demasiado genérico. Aporta conocimientos muy básicos que están orientados a ofrecer una atención general, muy general de las enfermedades cardiovasculares en los pacientes con enfermedad renal crónica. Yo creo que ese programa debe sustituirse por un programa de formación más cardiovascular, más profundo y más extenso, para que los nefrólogos del presente y sobre todo los del futuro tengan una mayor suficiencia a la hora de atender aspectos específicos, como los cardiológicos, de los pacientes con enfermedad renal crónica. Yo creo que crear esos nefrólogos permitirá que nuestros pacientes formen parte de aquellos estudios, de aquellos ensayos en los que se desarrollan los nuevos tratamientos de la enfermedad cardíaca y de la enfermedad vascular. Tratamientos de los que tan necesitados están esos pacientes. Y por último, yo creo que esto es un aspecto estratégico indiscutible, una especialidad que ofrezca subespecialidades bien organizadas, bien desarrolladas, y entre ellas la subespecialidad de medicina cardiorrenal, es una especialidad mucho más atractiva para un MIR que tiene que elegir por dónde va a ir su vida profesional, no solo los próximos 4 años de su programa de formación, sino el resto de su vida. Yo creo que la medicina cardiorrenal contribuiría a potenciar el atractivo de la nefrología para los jóvenes médicos. Esta es la última. Este es un puente pintado por Monet. A un lado está lo cardiológico y a otro lado lo renal. He construido esta diapositiva para decirles a los jóvenes nefrólogos que deben cruzar ya el puente cardiorrenal
y lo deben hacer en ambos sentidos, porque en el puente es donde están los pacientes. Los pacientes tienen cardiopatía isquémica y enfermedad renal crónica estadio 4, o están en hemodiálisis y tienen insuficiencia cardíaca. En el puente están los pacientes. Hay que cruzar el puente para encontrarse con los pacientes. Y así es como acabo dándoles a todos muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por esta magnífica y estimulante ponencia. Me uno a ti y creo que puedo hablar en nombre de toda la Sociedad Española de Nefrología en el homenaje y recuerdo cariñoso a Alberto Tejedor. También como tú, un apasionado de la docencia, y además me consta que gracias a su entusiasmo y dedicación, varios nefrólogos hoy lo son porque tuvieron a Alberto como docente. Has hecho un planteamiento brillante y realista, basado en datos y con una mirada al futuro de lo que debe de ser nuestra especialidad. Los desafíos actuales, como muy bien has comentado, pasan por empoderar esta enfermedad renal crónica, que ha sido una gran olvidada, y nuestra obligación es cambiarlo y reivindicar la relevancia de la misma. Es una enfermedad cuyas consecuencias se traducen no solo en la muerte de nuestros pacientes en la enfermedad, sino también en una gran discapacidad con todo lo que ello conlleva. Así, estos desafíos y reivindicaciones que planteabas para los jóvenes nefrólogos también lo son para los que no somos tan jóvenes, pero que sentimos como tú la responsabilidad de, por un lado, formar bien a estos nefrólogos y, por el otro, el de tratar de la mejor forma posible a nuestros pacientes. La SEN tiene, sin duda alguna, ha hecho mucho, pero tiene mucho por hacer y estoy segura de que con personas como tú vamos a conseguir situar a la enfermedad renal crónica y a nuestra especialidad en el lugar que le corresponde. Has dejado claro, y ya empiezo a hacer alguna de mis preguntas, que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo cardiovascular y que a medida que va avanzando la enfermedad renal, pues el riesgo cardiovascular aumenta. Pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tenemos que empezar a hacer una prevención de riesgo cardiovascular? ¿Y qué es lo que podemos hacer en los estadios precoces? Estoy refiriéndome a los estadios 1 y 2, porque la sensación es que cuando el paciente ya llega a diálisis, ¿no? Como dice el refrán, el pescado está todo vendido. Entonces, mi pregunta es eso, ¿desde cuándo tenemos que prevenirlo y qué podemos hacer para prevenir este alto riesgo cardiovascular? Bueno, Patricia, déjame que vuelva a recordar a Alberto. Lo recuerdo como amigo, no como compañero solo. Gracias por tus palabras, Patricia. Yo creo que los nefrólogos tenemos que olvidarnos, dejadme que lo diga provocadoramente, porque estoy hablando para todos vosotros que sois jóvenes, es que para mí todos sois jóvenes. Gracias. Debemos olvidarnos del tratamiento sustitutivo renal. El tratamiento sustitutivo renal es un éxito y un fracaso. Por lo tanto, mensaje a los jóvenes, que nadie llega a estadio 5. Y para que nadie llegue a estadio 5, nadie tiene que llegar a estadio 1, factores de riesgo de enfermedad renal crónica, y en la enfermedad renal crónica hay que hacer lo que sea menester para que no se produzca la transición de estadio. Respondo más en concreto a tu pregunta. Desde hace 3 años sabemos que el filtrado glomerular estimado por debajo de 60 es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, yo pondría ahí el límite. Vale. Es más, desde hace esos 3 años sabemos que un filtrado glomerular por debajo de 60 tiene tanto impacto desde el punto de vista de riesgo cardiovascular como la hipercolesterolemia. Menos que la diabetes, el índice de masa, menos que el tabaquismo y menos que la hipertensión, pero como la hipercolesterolemia. Por lo tanto, igual que para nosotros 60 es hablar de RC o no, debe ser hablar de enfermedad cardiovascular asociada a la RC o no. Entonces, ¿qué hay que hacer en los estadios 1 y 2? Utilizar los instrumentos que tenemos al alcance. Estamos viviendo una época en que, gracias a Dios, tenemos unos instrumentos extraordinarios. No solo los anti-RAS. Ahora tenemos los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Por lo tanto, yo lo que quisiera transmitir a nuestros jóvenes es que se planteen la necesidad de estudiar la farmacología de la que disponemos, anti-RAS, inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 y quizás los nuevos antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide, porque esa combinación y ese cóctel habrá que utilizarlo desde el estadio 1, 2 y 3. Más aún, a los jóvenes que me escucháis, que sois todos, la diabetes empieza en el estadio 0, con la hiperfiltración. Y si algo hacen los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 es disminuir la hiperfiltración global e individual nefronal. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos ya instrumentos para parar la progresión de los mecanismos que hacen que del 0 pasemos al 1. He dicho 0,
simbólicamente, del 1 al 2, objetivo, que nadie llegue a 3A. Que nadie llegue a 3A. Y cuando llega a 3A, plantearse al paciente desde el punto de vista, no desde el que yo me lo planteaba cuando era joven como vosotros, como un paciente con problemas endocrinos, de uropoiesis, etcétera, etcétera, no. Como un paciente fundamentalmente cardíaco y vascular. Y luego me gustaría saber tu opinión. Me he quedado un poco preocupada con los datos que has presentado del programa de la Comisión Nacional de la Especialidad, que la verdad que son muy antiguos. El perfil del paciente ha cambiado por completo, la farmacología ha cambiado, la tecnología no digamos, ¿no? Y bueno, has mostrado que es lo que hacemos los que ya tenemos residente y se forman 4 meses en cardiología, de esos 48 meses que tienen. Me gustaría, si tú ahora mismo tuvieras en tu mano todos los medios materiales, humanos, recursos para hacer un diseño de la especialidad, ¿cómo lo organizarías? Bueno, si no llegamos al estadio de diálisis, no habría que hacer diálisis, pero yo creo que todavía pasarán unos años, ¿no?, hasta que este sueño se haga realidad. ¿Cómo plantearías tú la especialidad? Pues desde la realidad, permitirme que lo diga, ese grupo de trabajo internacional del Burden of Disease publicó hace muy poquito tiempo que la carga de la enfermedad renal crónica tiene 2 grandes componentes. El clásico, ligado a que se pierde hay alteraciones del metabolismo mineral, etcétera, etcétera, y el ligado a la enfermedad cardiovascular y a la hiperuricemia. Ojo, ojo. La carga es casi 50%. Lo clásico que veníamos trabajando, que si el fósforo, etcétera, etcétera, y la enfermedad cardíaca, vascular y la uricemia. Desde esta perspectiva yo no puedo entender, lo digo con afecto, pero también con honestidad, que tengamos muy claro qué hay que hacer con el fósforo, pero no tengamos tan claro qué es la disfunción diastólica. No tengamos claro qué es la TAPSE. Habida cuenta que el ventrículo derecho es el gran perjudicado es el lado perjudicado del corazón de los pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Qué quiere decirte con todo esto? Que no podemos ignorar que el paciente renal es un paciente con problemas de PTH, vale, pero hoy en día los controlamos muy bien. Pero lo que no logramos controlar es la progresiva pérdida del llenado diastólico. No logramos controlar, Patricia, lo sabemos bien, la isquemia miocárdica intradiálisis. ¿Qué tenemos que hacer? Sensibilizarnos hacia eso y prepararnos hacia eso. Respondo pues a tu pregunta. Si la carga de la enfermedad renal crónica es 50%, lo que hasta ahora hacíamos, y ahí es como hemos planteado el programa de la especialidad, y otro 50% cardíaco y vascular, que no está contemplado en el programa de la especialidad, lo que hay que hacer es transformar el programa de la especialidad y entender que nuestros nefrólogos se tienen que formar como los nefrólogos de antaño también, pero como nefrólogos cardionefrólogos, onconefrólogos, etcétera, etcétera. Hay que hacer una auténtica transformación, no me atrevo a hablar de revolución, del programa de la especialidad. Es un programa que mira a los pacientes del siglo pasado, pero no a los actuales. Sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias porque esto nos sirve mucho y seguro que podremos contar contigo para mejorar o modificar ese programa de la especialidad. Otra cosa que también con la que estoy de acuerdo contigo y que también es un poquito preocupante es que no hay evidencia en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, como bien has dicho, en insuficiencia cardíaca, porque los excluyen de todos los estudios. Entonces yo pienso que la única manera de que podamos tener evidencia será que nosotros mismos, los nefrólogos, de forma independiente, como investigación independiente, planteemos este tipo de estudios, ¿no?, que tanta falta bueno, pues hacen. No sé si a través de la SEN o a lo mejor a través del grupo cardiorrenal que lideras y que está viniendo con muchísima fuerza, a lo mejor se podría diseñar algún estudio que también nos aporte un poquito de luz en este tema, ¿no? Patricia, si subimos los datos del estudio PIRCE, pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, en España habría en este momento, extrapolando aquellos datos, dado el envejecimiento poblacional, unas 160.000 personas. Son 160.000 personas para las que no hay evidencia de cómo tratar su problemática cardiovascular, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. 160.000 personas altamente expuestas, porque son los estadios más avanzados, a insuficiencia cardíaca, para las que no tenemos evidencia, porque son excluidos. Sencillamente son excluidos. Yo creo que eso no lo puede permitir la Sociedad Española de Nefrología, ni la europea ni la americana. Los nefrólogos
tenemos que asumir algo que médica y social. Hay 160.000 personas que están abandonadas desde el punto de vista de la evidencia para el tratamiento de sus dolencias cardiovasculares. Y permítaseme que diga, lo digo con el escenario de la enfermedad renal crónica avanzada es el más hostil escenario cardiovascular que existe. Sin duda. No hay ninguna otra situación fisiopatológica ni clínica en la que el corazón y los vasos sufran más que la enfermedad renal crónica avanzada. Y esos pacientes los tenemos que tratar empíricamente. Ha llegado el momento de que sea, yo creo, una iniciativa prioritaria de la SEN el hacer algo por personas que a día de hoy se han quedado olvidadas. Vale, cojo el guante, Javier, y contaré contigo para ello. Y ya no nos queda tiempo antes de despedirme. Quiero hacerte otra pregunta y es referente a las unidades cardiorrenales. Yo no conozco en España una unidad cardiorrenal como tal, pero no sé si hay alguna afuera, a lo mejor en Italia, con el profesor Ronco, con Macala, alguna, porque ya sabes que hay unas becas de la SEN que son para los residentes precisamente para que vayan a hacer unos meses de formación fuera. Si conoces alguna, a lo mejor hay algún residente que podría elegir este sitio para rotar. Probablemente la formación en cardionefrología o medicina cardiorrenal más avanzada está hoy en día en Johns Hopkins. Está al otro lado de Johns Hopkins. Y de hecho el modelo Johns Hopkins se está expandiendo al resto de los Estados Unidos de América. O sea que si yo tuviera que recomendar algo sería intentar o importar ese modelo o ir allí a formarse. Lo que está claro, Patricia, y coincido contigo, es que también en los próximos años tenemos que plantearnos crear, igual que creamos unidades de hipertensión en su momento porque era necesario, crear ahora las unidades cardiorrenales en colaboración con los cardiólogos de la SEC. Sin duda, hemos creado las de enfermedad renal crónica avanzada que ya están muy consolidadas, lo que antes era rarísimo. Yo creo que ahora ya no hay hospital que no la tenga o por lo menos que no anhele tenerla, ¿no? Bueno, Javier, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu visión, que nos ha ayudado un montón, la visión de la nefrología, la especialidad, y por trabajar en aras de mejorar nuestra especialidad, que me consta que lo haces. Sin duda esto nos ayuda a todos, ayuda a los nefrólogos, a los residentes y sobre todo a los pacientes, que son los últimos destinatarios de todo lo que hacemos. Muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes a esta sesión. Muchísimas gracias, Javier, de verdad. Ha sido un placer oírte y para mí un honor el poder moderarte. Muchas gracias a ti, Patricia. Un abrazo a ti y a todos los nefrólogos españoles. Gracias.